de financiamiento del Reino Unido que financia proyectos de cooperación con otros países como por ejemplo Argentina, y el foco se da en el impacto. Aun cuando hubieron proyectos de investigación, aquí lo importante es ver el impacto en las vidas de las personas. Por ejemplo, para poder brindarles mejores regulaciones, remediaciones. Entonces, estos son los proyectos en los cuales estamos interesados y en los cuales vamos a hablar en este taller. Quiero agradecer también a todas las organizaciones que han hecho esto posible. Les doy algo de advertising, de publicidad aquí. Es una asociación internacional de aguas que tiene las mejores prácticas, una guía de mejores prácticas para el control de la calidad del agua potable. Y tienen un link de una persona en Suecia que es Bachiaria. Esta persona, está el link como lo pueden ver ahí, y trabaja en el Instituto Público de Agua de Serbia. Mucho de la información que está ahí es de acceso público abierto, y todos tienen, la verdad es fácil de acceder a esa información, es muy simple. Ahora, cuando hablamos del impacto mundial, 10 millones de personas mueren prematuramente por los impactos del medio ambiente y la presencia del arsénico. Y precisamente el arsénico es uno de los agentes importantes que contribuye a estas mortalidades prematuras, y contribuye de muchos modos. Está relacionado con derrames, con cardiopatías isquémicas, con distintos tipos de cánceres, y también porque tiene impacto en el sistema inmune. Tenemos infecciones respiratorias y muchas condiciones en los neonatos que pueden incluso aún más empeorar por la exposición al arsénico. Sé que muchos de ustedes ya saben acerca de los efectos, pero quería completar la información. Y en el agua tenemos de 0,1 a 10.000 microgramos por litro. Las especies, lamentablemente, son las más tóxicas, las formas inorgánicas más tóxicas. Hay más de 100 millones de personas expuestas, y en muchos lugares donde la gente está expuesta también tienen un consumo alto de agua que está contaminada. Entonces hay un consumo mucho más elevado de lo que estipulan las guías, los valores guía. Esta gente muere prematuramente. De hecho, 100.000 personas mueren prematuramente por la ingesta de agua de arsénico. El impacto, por ejemplo, en Bangladesh es de 40.000 personas que mueren por año. Bangladesh, que es el que tiene un impacto más severo, pero Argentina, tal como lo pueden ver, hay millones de personas que están expuestos por encima del 50 ppb, que es el valor establecido, y el valor establecido por la Organización Mundial de la Salud también. Y quizás alguien me pueda decirme del valor guía de la Organización Mundial de la Salud que hoy en día se está aplicando. Quizás alguno de ustedes lo sepa. Creo que una de las dificultades que la gente nos comparte, que no son especialistas en arsénico, es que la mayoría del público piensa que el arsénico es un intoxicador o una intoxicación aguda, y por lo tanto necesitamos cientos de miles de microgramos para que esto se dé, para que sea efectivo. Pero lo que en verdad nos preocupa es que en el mundo y en Argentina tenemos una intoxicación crónica. Entonces, la exposición diaria se da de 20 a 100 microgramos por día. Y esto es suficiente para incrementar los riesgos de algunos riesgos a la salud que son verdaderamente perjudiciales.
También tenemos muchas dificultades en relación con las políticas, porque la toxicidad del arsénico depende en gran medida de los individuos, depende del peso, depende de la edad, de la dieta de las personas y también de la genética, de su estructura genética. Entonces podemos ver que la epidemiología es muy compleja y también depende de la forma química que toma el arsénico. Y tal como les dije, estas son las toxicidades de las distintas especies de arsénico. El arsenito, el arsano, el arseniato y el arseniuro son los dos especies más dominantes. El arsenito y el arseniato son los más presentes en cuanto a niveles de DDT de 100 microgramos por kilo. La base de estas cifras derivan de estudios de Alan Smith, que trabaja en la Universidad de Berkeley, que hizo una comparación entre los riesgos de cáncer asociados con la exposición crónica de arsénico en el agua potable en distintas concentraciones. Si la gente tiene una ingesta durante un tiempo de 500 microgramos por litro durante cierta cantidad de tiempo, esto le va a dar riesgos de cáncer que se comparan en gran medida con los riesgos de cáncer de pulmón que tendría un fumador activo. Si vemos a las exposiciones de los valores regulatorios de Argentina son de 50 microgramos por litro. Y los riesgos de cáncer equivalen a los que tiene un fumador pasivo. Alguien que no fuma, pero que está expuesto a alguien que fuma. Entonces, la pregunta aquí a plantearnos es, hay muchos riesgos que podemos razones, pero tenemos que ver los riesgos que vamos a considerar, porque hay muchos de ellos que estamos imponiendo a la gente y que son perjudiciales para la vida de estas personas que ingieren este agua. Algo que en verdad me ha sorprendido en cuanto a las regulaciones, y no solo de Argentina, sino en todas las partes del mundo, es que si vemos los valores de regulación del arsénico en el agua potable, dan origen a una gran cantidad de riesgos de la salud muy altos, que son en verdad más altos de cualquier otro químico que esté regulado. Y esto nos plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos esto? ¿Por qué pensamos que esto es un estado de las cosas que es en verdad satisfactorio? Y hay en realidad un montón de razones por lo cual esto, no estoy diciendo que esté mal, sino que tenemos que plantearnos por qué. Los riesgos del cáncer están relacionados con las concentraciones máximas establecidas por la Organización de Protección del Medio Ambiente, que se dan en este caso en este rango de 1 en 1 millón, 100 en 100 millones. El límite es de 20 veces mayor de los 50 microgramos por litro que ya están establecidos. Entonces, en verdad, estos valores límites son mucho más superiores de lo que hoy ya tenemos aceptado. Una micromuerte es una medida de riesgo, es 1 en 1 millón en una vida de 1 millón. Y estas son las cifras en donde yo trabajo en Inglaterra y en Gales. Estas son cifras relacionadas con los riesgos asociados con diferentes actividades. Y en el medio, como podemos ver, tenemos los riesgos de cáncer asociados con la exposición a arsénico, o sea que se comparan con la exposición, por ejemplo, al arroz y al agua, el agua de 10 microgramos por litro, y el riesgo del arroz es de 200 microgramos. Entonces se comparan en gran medida con los riesgos que se dan, por ejemplo,
por ejemplo, los riesgos que pueden tener, las chances que pueden tener de ser atropellados o tener un accidente cuando están en bicicleta viajando. Entonces, no es distinto de los riesgos que ustedes tienen, por ejemplo, en el atletismo. Entonces, es un riesgo que es aceptado, pero que es en verdad grande. Ya mencioné entonces cuáles son algunos efectos perjudiciales a tener en cuenta, y uno muy complicado es que en realidad altera a muchos sistemas en el cuerpo y genera malos resultados. Ya mencionamos el cáncer, específicamente el cáncer de pulmón, de piel, de vejiga, y también tenemos queratosis térmica, hiperpigmentación, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades respiratorias, problemas en el sistema inmune. Acá tenemos un ejemplo de Taiwán, un problema de diabetes. Entonces, quería mencionar un par de cosas. En primer lugar, quisiera decir que es muy difícil establecer precisamente cuál es el riesgo para una persona en particular. La mayor parte de los estudios epidemiológicos se basan en poblaciones. Así que podemos tener más confianza acerca de las predicciones en poblaciones que en personas particulares. Y la disposición a pagar que tienen las personas por un riesgo que es muy difícil de evaluar, quizás no es muy alto. Esa disposición va a ser bastante baja. Entonces, otra forma de verlo es a nivel de población. ¿Qué tipo de costos nos va a dar este tipo de exposición? Y acá tenemos un cálculo general estimado que hicimos para England y Wales, para Gales y para Inglaterra, y en este caso vemos que tenemos niveles bastante bajos. Hicimos algunos cálculos, entonces, unos estimados, y vemos que tenemos 100 millones de libras o 120 millones de dólares todos los años en costos de la salud para poder tratar a personas que tienen enfermedades cardíacas, cardiovasculares, etcétera, como un resultado de exposición al arsénico. Entonces, esa es una forma de persuadir a los organismos gubernamentales, diciéndoles que, si bien es difícil calificar los riesgos individuales, el costo económico es algo bastante sustancial. Entonces, realmente es complejo cambiar las reglamentaciones, las regulaciones y también cambiar la conducta de las personas cuando realmente a veces a las personas no les resulta claro cuál es el riesgo y cuándo se van a dar esos riesgos. Entonces, hay muchos temas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, hay mucha incertidumbre en lo que es el modelamiento de los impactos a la salud. Las regulaciones están relacionadas con un proceso político que involucra a muchas partes interesadas, a diferentes intereses, diferentes actitudes, diferentes recursos y particularmente diferentes tipos de conocimiento y acceso al conocimiento. A veces a las personas les pasa que ven que hay mucha falta de disposición a pagar. Quizás las regulaciones sean estrictas, pero si las personas no quieren, no están dispuestas a pagar, entonces no funciona. Y hay otros casos también en donde hay periodos de latencia muy prolongados asociados con algunos de los criterios de valoración. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón. Estos son datos de Adam Smith. Es un estudio clásico que se realizó. Este es el periodo de exposición en 800 ppb de arsénico. Y acá vemos las muertes en exceso que tenemos acá. Y acá tenemos diferentes tipos de cáncer. El violeta es de pulmón y el bordó es de vejiga. Y también tenemos varios casos ocultos. En India
En algunos lugares, sobre todo en áreas rurales, en donde la nutrición no es muy buena, hay muchos ejemplos de manifestaciones dérmicas, hiperpigmentación, que están muy difundidas. E incluso en esos lugares hay personas que están muy expuestas a arsénico, pero que no tienen síntomas visibles. Y creo que eso es algo que también es muy relevante para lugares como Argentina, por ejemplo, o Europa, en donde las personas generalmente tienen un estado nutricional mucho mejor. Y como resultado de eso, y también en parte como resultado de la genética, no muestran los síntomas visibles clásicos de intoxicación por arsénico, pero aún así empiezan a padecer tipos de cáncer internos y también tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto también es algo a tener en cuenta. Y finalmente, esto es algo muy común en términos de cómo persuadir a las personas de que hay que cambiar algo. Sin una hidrogeneración específica, quizás alguien en su casa no puede decir cuánto arsénico hay en el agua que bebe, porque es incoloro, es insípido y es inodoro. Entonces realmente es un desafío. Creo que se está terminando el tiempo, así que básicamente quisiera concluir diciendo que el arsénico ocurre naturalmente en diferentes fuentes de agua subterránea en todo el mundo. Me quedan 5 minutos. Tenemos 100.000 muertes prematuras por año debido a esta causa, y algo muy importante también es que esto da lugar a pérdidas económicas muy grandes, de gran magnitud, pérdidas en productividad y también en lo que es carga de trabajo, porque la gente trabaja menos. También tenemos pérdidas en lo que es la seguridad. Y este es un marco como para poner en contexto algunas cosas y más cosas que voy a mencionar en el curso, específicamente el curso que vamos a tener del miércoles al viernes. Quisiera mencionarles esto. Tenemos que considerar las regulaciones. Las regulaciones no son un proceso científico, sino que son un proceso político y socioeconómico. Yo simplemente soy un científico, así que reconozco que como científico tenemos que hacer un aporte a eso. Pero realmente no somos nosotros los que tomamos las decisiones. Entonces podemos contribuir de otra forma, como ayudar a calcular cuáles van a ser los impactos económicos y de la salud, para desarrollar mejores modelos y hacer cálculos y estimaciones más sólidas. También podemos aportar viendo qué tan rentable puede llegar a ser esta remediación, y también en términos de remediación hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos métodos tecnológicos, también hay diferentes fuentes para investigar. Entonces la idea es tener una mejor comprensión de cómo es la distribución del arsénico en agua subterránea. Me parece que eso es un muy buen aporte que podemos hacer nosotros como científicos. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Thank you, Dave. Disculpen, les doy una breve introducción de David, para alguno que quizá no lo vio en la web y eso. Bueno, David es geólogo de la Universidad de Tasmania y actualmente es profesor de la Universidad de Manchester y es director asociado del Centro de Investigación Williamson para ciencias ambientales y moleculares, así como jefe de la unidad de geoquímica analítica de la misma universidad. Bueno, ha publicado muchos artículos relacionados en revistas internacionales y su interés es estos estudios de campo, laboratorio y teóricos de geoquímica ambiental, especialmente en acuíferos contaminados con arsénico.